cordial saludo para cada uno de ustedes, deseando que la bendición del Señor sea sobre sus vidas. Es para nosotros un privilegio grande estar nuevamente compartiendo con ustedes a través de este espacio titulado Mensajero de su Amor. Espacio que venimos compartiendo a través de las redes sociales de Diarpa Media en el canal de YouTube y a través del podcast de Spotify. El día de hoy quiero compartir con ustedes una palabra titulada Un arca para todos. Vamos a comenzar haciendo un pequeño arreglo entre ustedes y este servidor, en el cual cada vez que yo mencione la palabra arca, usted juega un poquito con su imaginación y piensa en el concepto de lo que es la iglesia. Y creo que este ejercicio nos va a ayudar un poco a entender de mejor manera lo que Dios quiere compartirnos en este día a través de la enseñanza que vamos a tener en este espacio. La historia del Arca Noé es una historia de la que se ha hablado mucho, de la que se han hecho sin número de películas con grandes efectos especiales. Los libros de niños siempre tienen este concepto de los animalitos y todo el asunto, pero creo que hay muchas cosas que nosotros podemos aprender más allá de lo que simplemente estamos viendo y que Dios quiere compartirnos a través de esta palabra. Quisiera que iniciáramos este mensaje leyendo lo que nos relata la palabra de Dios en el libro de Génesis, al principio de la Sagrada Escritura, en el capítulo 6, los versos 12 al 22. Dice la palabra de Dios: Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé: He decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Y he aquí que yo lo destruiré con la tierra. Hazte un arca de madera de gofer. Harás aposentos en el arca, y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Y de esta manera la harás: de 300 codos de la longitud del arca, de 50 codos su anchura y de 30 codos su altura. Una ventana harás al arca y la acabarás a un codo de elevación por la parte de arriba, y pondrás la puerta del arca a su lado, y le harás piso bajo, segundo y tercero. Y he aquí que yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Mas estableceré mi pacto contigo, y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Y de todo lo que vive, de toda carne, 2 de cada especie meterás en el arca, para que tengan vida contigo. Macho y hembra serán, de las aves según su especie, y de las bestias según su especie, de todo reptil de la tierra según su especie. 2 de cada especie entrarán contigo para que tengan vida. Y toma contigo de todo alimento que se come y almacénalo, y servirá de sustento para ti y para ellos. Y lo hizo así Noé. Hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Esta porción de la palabra tiene algo bien interesante y vamos a empezar a desglosarla a partir de 3 partes fundamentales en las cuales podríamos un poco dividir lo que es este concepto de lo que es el arca de Noé, y que es muy interesante que nosotros lo intentamos dentro del concepto de lo que hoy podemos relacionarlo con lo que es la iglesia. Lo primero es entender cómo eran los tiempos de Noé. La palabra del Señor nos relata en este capítulo 6, en los versos 11 al 13, en una manera muy detallada, diciendo que se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé: He decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Y cuando leía esta porción de la Sagrada Escritura, esta descripción que Dios mismo está haciendo según la percepción que Él tiene de lo que es la tierra, creo que me confundí un poco. No sabía realmente si estaba leyendo una porción de la Sagrada Escritura o no sabía si estaba leyendo un periódico actual. Porque entiendo que los tiempos de Noé, los conflictos que de repente, la violencia de Satán en el mundo, de la cual Noé nos está hablando, no es muy lejana a la violencia que actualmente el mundo está atravesando, la agresividad en la cual nuestras sociedades contemporáneas están viviendo, la facilidad que tiene el mundo en este momento para llamar malo lo bueno y decirlo a lo bueno malo. Es decir, estos tiempos de violencia, estos tiempos de corrupción que yo encuentro en los tiempos de Noé, no parecen muy lejanos. Pareciera que como que la historia un poquito se está repitiendo. Y creo que cuando Dios nos está hablando acerca de la corrupción, de la maldad que hay sobre la tierra, Dios no nos está diciendo nada nuevo. Nos está hablando acerca de algo que ocurría en los tiempos de Noé, pero que también en este siglo XXI, que también en este 2023 especialmente, o por lo menos yo personalmente lo noto, creo que se ha acrecentado y se ha hecho un poco más sensible y mucho más visible en estos tiempos después de la pandemia del COVID. Creo que vivimos en una sociedad tan agresiva en la que por todo se ofende, en la que cualquier mínimo argumento es suficiente argumento de peso para pelear y para agredirnos los unos con los otros.
Esa es la tierra que de repente nosotros estamos viviendo. Y yo honestamente, no sé usted, pero yo no le encuentro mucha diferencia. No me parece nada lejana a los tiempos actuales o a los tiempos de Noé. Creo que no existe mucha diferencia entre lo uno y lo otro. Entonces, como no te estoy diciendo realmente nada nuevo, creo que lo que sí nos podemos nosotros comprometer o en lo que podemos comenzar nosotros a ser confrontados no es en cuanto a la violencia o la corrupción que el mundo está atravesando, sino la posición que como iglesia nosotros estamos teniendo al respecto. El problema no es la corrupción de la tierra, sino la tolerancia que la iglesia está teniendo al respecto, el conformismo que la iglesia está teniendo al respecto con los malos tiempos que allá afuera el mundo está atravesando. Porque creo que la tolerancia se convierte en un crimen cuando de una manera cómplice, de uno u otro modo, nosotros comenzamos a tolerar la maldad. Creo que cuando nosotros entendemos esto, se convierte en una alarma a través de la cual nosotros nos hemos como que alejado un poco de la idea, creyéndonos que como no somos de este mundo, nada de lo que en el mundo ocurre nos importa. Y eso es totalmente equivocado. Nosotros estamos en este mundo para marcar una diferencia, para en el nombre del Señor Jesucristo, empoderados en su Santo Espíritu, nosotros generar un cambio en esta sociedad, porque para eso la iglesia está colocada aquí en la tierra. De lo contrario, sería muy fácil entonces que simplemente el Señor viniera por su iglesia y ya, y que todo se queme aquí abajo, ¿verdad? Pero creo que si la iglesia está establecida en la tierra, tiene que cumplir un propósito en medio de este mundo de corrupción. Entonces, Dios con ese concepto pareciera que surge con la gran idea en esa mente brillante que Dios tiene y se le ocurre la construcción de un arca. Y es lo que relata la palabra del Señor en el capítulo 6, en los versos 14 al 16 del libro de Génesis, donde Dios habla a Noé y le dice: hazte un arca de madera de gofer. Harás aposento en el arca y la calafa te harás con brea por dentro y por fuera. Y de esta manera la harás: de 300 codos de la longitud del arca, de 50 codos su anchura y de 30 codos su altura. Una ventana harás al arca y la acabarás a un codo de elevación por la parte de arriba y pondrás la puerta del arca a su lado y le harás piso, bajo, segundo y tercero. Y cuando nosotros vemos esta porción de la palabra, vemos cómo Dios da detalles tan exactos en cuanto a la madera, en cuanto a las dimensiones y en cuanto al diseño de cómo el arca tenía que llevarse a cabo. Los historiadores consideran que la construcción del arca como tal, conforme a los tiempos de Noé, conforme a las herramientas, conforme a los recursos y a la vasta experiencia y el enorme conocimiento que tenía Noé en diseño y en ingeniería naval, estoy siendo sarcástico obviamente, en base a todo eso, la construcción del arca podría estar rondando en aproximadamente unos 80 años, para que nos hagamos una idea de lo complejo que era el asunto en el cual Dios estaba metiendo a nuestro amado Noé. Por darte una idea, barcos legendarios como la historia que nos hablan acerca del Titanic se tomaron un tiempo apenas de 3 años de construcción. Y una gran diferencia que existe entre el Titanic y el arca de Noé es que el Titanic nunca cumplió su propósito. El Titanic lo habrán diseñado, quién sabe, para cumplir con cuántos viajes, pero ni siquiera el primero, entre la ciudad de Liverpool y Nueva York, fue terminado, fue llevado a conclusión. Mientras que nuestra arca de Noé está diseñada con un solo viaje y con un solo propósito que llega a cumplimiento conforme a los planes que el Señor había trazado. Sin embargo, hablar de ello es muy fácil, pero quiero que lo miremos desde la perspectiva que le tocaba a nuestro amado Noé. Los 80 años de construcción del arca eran solamente el tiempo de preparación antes de que cayera la primera gota de agua del cielo. Ahora, yo quiero que entiendas algo. Si miramos la palabra del Señor como un documento, no existe como tal un registro que nos hable acerca de que había caído agua del cielo. Imagínate por un momento, hoy nos parece normal por la lluvia, sí, cae agua del cielo y eso es llover. Pero en hablar en los tiempos de Noé, siendo que no existe un registro de que antes había caído agua desde los cielos, era como si yo te dijera que mañana va a caer soda de los cielos, o van a caer algodones desde los cielos. No me lo vas a creer, porque simplemente no es natural, ¿no? Y era una locura que Moisés dijera: oigan, arrepiéntanse, porque va a venir un diluvio, porque va a venir una gran tormenta, porque todo se va a inundar. Entonces estos 80 años de construcción del arca de nuestro amado Noé no son solamente de construcción dentro de su enorme ignorancia al respecto de cómo se construye un barco, porque ni siquiera existe la navegación. También son 80 años de burlas, también son 80 años de señalamientos de la gente a su alrededor, 80 años en los que mucha gente de repente le habrá dicho: Noé, tú estás loco, deja de hacer eso, estás perdiendo el tiempo, salte de ahí, estás loco, es una locura, es una tontería, es algo descabellado pensar que va a caer agua del cielo y mucho menos en las dimensiones que tú estás pensando. Y sin embargo sigues ahí
Te han pasado 20, 30, 40 años rompiéndote los dedos, llenándote las astillas, armando una cosa que ni siquiera sabemos que existe. Arca, ¿qué es eso? Navegar, ¿qué es eso? Una cosa totalmente rara la que tú estás hablando. Ay, qué ridículo eres, Noé. Y yo creo que cuando nosotros comenzamos a entender lo que significa este peso a nivel emocional en la vida de Noé, comenzamos a entender el peso que también se convierte en levantar una iglesia. A nuestro amado Noé le toma 80 años de su vida construir apenas un arca para que apenas comience el cumplimiento de su propósito. ¿Cuánto tiempo se toma el levantar una iglesia? ¿Cuánto tiempo se toma el levantar la casa del Señor? ¿Cuánto tiempo y cuánto sacrificio llevamos a cabo los pastores y los ministros en general, sin importar cualquier congregación? Pero ¿cuánto nos cuesta a nosotros el levantar una obra a través de la cual nosotros simplemente cumplamos al final el mismo propósito que Dios tenía con el arca de Noé? Cuando nosotros entendemos todo esto, comenzamos a entender cómo de repente somos un poquito egoístas cuando queremos que las cosas en la casa de Dios, aquí en la iglesia, funcionen de una manera instantánea, de una manera rápida. Queremos todo rápido y el más mínimo traspiés es razón suficiente para irnos y dejarlo todo. En esa iglesia no está la presencia del Señor. Ese pastor no está hablando lo que Dios dice. Eso no es de Dios, ¿verdad? Comenzamos a criticar, a señalar, a juzgar, y no somos muy lejanos a las personas que también se levantaban a criticar, a señalar y a juzgar la locura en la que estaba metiéndose Noé, simplemente por ser un hombre obediente a lo que Dios le había hablado a él. Nosotros esperamos muchas veces que de manera instantánea las cosas sucedan, y esto, al igual que la construcción de un arca, se lleva su tiempo, se toma su sacrificio, se toma sus tiempos de espera, se toma también sus tiempos de burla, de resistencia, sus tiempos de tristeza, pero también sus tiempos en los que genera enormes satisfacciones. ¿Cuánto tiempo, cuántos recursos y cuántas herramientas le tomó a nuestro amado Noé la construcción del arca? Piensa lo mismo en esta pregunta. ¿Cuánto tiempo, cuántos recursos y herramientas y cosas tenemos que atravesar para levantar simplemente una iglesia en la cual juntos nos podemos congregar delante de la presencia del Señor para escuchar su palabra? Las iglesias no se levantan sobre capacidades propias, sobre intereses personales, no se levantan sobre talentos propios. Nuestro Noé, vamos a reconocerlo, es un hombre totalmente ignorante. Él solamente sabe obedecer la voz de Dios, pero es ignorante en construcción de arca. Creo que capaz que es ignorante también hasta en la misma carpintería, pero simplemente se mueve por obediencia. Y cuando leía esto, recordaba como alguna vez un pastor me preguntó, cuando yo iba a comenzar mi ministerio como pastor, y me preguntaba, ¿estás preparado? ¿Estás listo? Y yo le dije, la verdad, no. Creo que son más fuertes los miedos que tengo en este momento a afrontar lo que era asumir un pastorado. Pero este pastor me dijo algo que hasta el día de hoy recuerdo, y él me dice, ninguno de nosotros nunca está preparado. Es más, pasarán muchos años de ministerio y nunca estamos preparados, porque la iglesia no se trata de nosotros. La iglesia no se trata de nuestro conocimiento, de nuestra sabiduría, de nuestro intelecto o de nuestra gracia personal. Se trata simplemente de la presencia de Dios y el movernos en obediencia a lo que Él nos dice que hagamos, aun cuando muchas veces lo que Él nos dice nos parezca sumamente ridículo. Nosotros tenemos que entender por sobre todas las cosas cómo cuando nosotros estamos levantando una iglesia, no la levantamos bajo visiones personales, bajo lo que nosotros quisiéramos o bajo lo que nosotros nos gustaría humanamente hacer, sino que nos movemos por sobre todas las cosas bajo la obediencia al Señor. Cuando nosotros creemos que comenzamos a levantar la obra del Señor conforme a lo que es por nuestro talento, por nuestra capacidad o por nuestro intelecto, es el punto de partida del fracaso de un ministerio. Así no se levanta una iglesia. Por último, quiero compartirte algo interesante, y era el propósito que el arca tenía. Quiero que no te salgas de la idea en la cual siempre estamos comparando a la iglesia con el arca, y vamos a entender eso precisamente aquí en el propósito. El propósito lo encontramos en el capítulo 6, en los versos 17 al 22. Mira lo que dice la Sagrada Escritura. He aquí yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Mas estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca, tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos. Esto es para que sepan, para que se den cuenta que a bordo de esto había una suegra. Las suegras también tienen salvación, que era la esposa de nuestro amado Noé. Y de todo lo que vive, de toda carne, 2 de cada especie meterás en el arca. ¿Para qué? Dice la Sagrada Escritura, para que tengan vida contigo. Macho y hembra serán, porque es el único principio a través del cual una especie se puede reproducir, contrario a lo que cualquiera allá afuera en el mundo está diciendo. De las aves según su especie, y de las bestias según su especie, de todo reptil de la tierra según su especie, 2 de cada especie entrarán contigo. ¿Para qué? Repite el Señor nuevamente, para que tengan vida. Y toma contigo de todo alimento que se come y almacénalo, y servirá de sustento para ti
y para ellos. Y lo hizo así Noé. Hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Bien interesante lo que esta porción de la palabra nos habla, porque engloba, porque encierra totalmente lo que es el propósito como tal del arca, y es el mismo propósito que tienen al final las iglesias. El propósito en nosotros distinto a preservar la vida, a que lo que nosotros podamos estar levantando el día de hoy en obediencia a lo que el Señor nos está hablando, no es únicamente para nosotros, sino para las futuras generaciones que vienen, para que nuestros hijos marquen una diferencia en medio de la perdición que el mundo allá afuera está viviendo. Las arcas y las iglesias al final tienen exactamente el mismo propósito: preservación, mantener la vida, conservar la vida, y por eso Dios recalca eso en esta porción de la palabra. Dice primero, para que tengan vida contigo, y más adelante repite nuevamente y dice, para que tengan vida. Algo precioso que yo me encuentro acerca de la vida es lo que el mismo Jesús nos hablaba en el Evangelio de Juan, capítulo 14, verso 6. Dice algo interesante. Jesús dice, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y en el capítulo 10, en el verso 10, la parte B, dice, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Cuando en una iglesia la presencia del Señor, la presencia de nuestro amado Señor Jesucristo habita, esto hace que ella se convierta en un arca, porque en ella es donde vivimos, porque en ella es donde sobrevivimos a pesar del diluvio y de la maldad que de repente allá afuera el mundo está atravesando y que el mundo allá afuera está viviendo. Cuando nosotros entendemos todos estos conceptos que la palabra del Señor nos da, entendemos cómo nosotros no podemos tener en poco la iglesia, cómo no podemos tener en poco la casa del Señor, porque este es el lugar donde al final estamos a salvo. La iglesia es el lugar donde estamos guardados, donde estamos protegidos. Es nuestra arca, la que nos guarda de la destrucción, la que nos guarda de la corrupción, la que nos protege de todo aquello que allá afuera en el mundo está mal, la que nos protege de toda la corrupción, de toda la maldad del hombre que está aconteciendo allá afuera. Estamos todos a bordo. Con esto termino. Esta es mi conclusión. Todos a bordo del arca. Para que nadie se ofenda o para que alguien crea que estoy tratando lo que nos vamos a comparar con los animales. No. Quiero simplemente que hagamos un paralelo entre los habitantes del arca y los habitantes de las iglesias. Así que para que todos quepamos en común sin que nadie se ofenda, vamos a llamarnos seres. Los seres que habitamos el arca y los seres que habitamos en las iglesias. Y aquí nos vamos a encontrar diferentes tipos de seres. Los seres que van lento y los seres que van rápido. Los que tienen la lengua larga y los otros que la tienen de repente un poco corta. Los escandalosos y los silenciosos. Los que de repente pueden tener temor y ser algo miedosos. De repente los que son los más valientes y hasta a veces un poco agresivos o salvajes. Los que huelen bien y los que de pronto huelen mejor, ¿verdad? Para que nadie se ofenda. El asunto es que todos estamos a bordo de esta arca. No podemos tener la expectativa o la idea de que el arca va a ser perfecta y que vamos como si fuéramos en el Titanic. No hay primera, segunda ni tercera clase. Todos vamos por igual. Vamos simplemente bajo un propósito que es la salvación que el Señor nos regala. Vamos simplemente bajo el propósito de que la vida se preserve para nosotros y para nuestras próximas generaciones. Ese es el propósito que al final las arcas y las iglesias tenemos. Por eso no somos tan diferentes los unos de los otros. Todos los que vamos en este propósito, no vamos con un propósito personal, sino que vamos con un propósito que el mismo Dios habló a Noé en ese verso 22, simplemente para que hagamos todo conforme a lo que Dios nos mandó. Es decir, no buscando intereses propios, no buscando intereses personales, simplemente viviendo conforme a lo que Dios en su palabra estableció y que detrás de ello no estamos atesorando cosas grandes de parte del Señor para nuestras vidas, sino para nuestros hijos. Yo creo que ninguno de nosotros tiene la idea de que nuestros hijos se pierdan en las cosas que el mundo allá afuera está atravesando. El único lugar en el que pueden estar guardados y protegidos es en esta arca, que es la presencia del Señor, que es la iglesia de Cristo. No existe otra forma, no existe otra manera. Afuera hay un montón de ideas, de filosofías con las cuales nuestros hijos diariamente están siendo bombardeados y que si nosotros no tomamos el control en este tiempo, va a ser muy tarde en un momento determinado y ellos harán parte de ese mundo de perdición que allá afuera está. Las arcas no son perfectas, como tampoco lo son las iglesias y como mucho menos lo somos los pastores. Así que no tengamos la expectativa porque simplemente la iglesia perfecta o el arca perfecta no existe. Y si llegase a existir, no es para ninguno de nosotros. Si usted cree que ha encontrado la iglesia perfecta, le voy a decir el día de hoy, no vaya a esa iglesia. Porque el día que usted vaya, la va a dañar, la va a hacer imperfecta con todos los defectos que de repente usted tiene, al igual que los que tengo yo.
Hay algo interesante y es como dentro del arca me llamaba a mí la atención cómo haría el Señor para que de repente no salieran los instintos naturales de muchos de los animales que iban en el arca. Cómo controlamos los instintos salvajes, cómo se controlarían esos instintos de repente de agresividad o que simplemente se mueven por necesidad o por hambre dentro de la dieta, por decirlo así, de un león. ¿Con qué, no, con qué ojos miraría el león a la vaca o a cualquier otro animal, cualquier otro mamífero dentro del arca? ¿No? Creo que en las iglesias a veces ocurre lo mismo. Llega un momento en el cual nuestra naturaleza tiene que morir y no podemos estar dentro del arca con la idea de agredirnos, de atacarnos entre nosotros mismos, entre agredirnos, porque no estamos para eso. Las iglesias no funcionan para eso. La palabra del Señor habla que Dios sustentó. El sustento estaba para ellos en el arca en todo momento y no había necesidad de que unos animales se agredieran por instinto salvaje o por hambre o por cualquier otra necesidad. Las iglesias tampoco tienen por qué ser eso. No estamos para agredirnos los unos a los otros. No está para que salgan nuestros instintos salvajes los unos para contra los otros. No estamos aquí con la idea de devorarnos los unos a los otros, sino simplemente convivir todos bajo ese propósito y que ese propósito llegue a cumplimiento conforme al tiempo, conforme al orden de lo que el Señor en su palabra está estableciendo para cada uno de nosotros. Esta arca se llama iglesia y no ha perdido su propósito. Creo que es muy distinta a la de los tiempos de Noé en apariencia, pero con un propósito de preservación de vida en el cual Dios quiere que nosotros trabajemos día tras día para que lleguemos a buen término y cumplamos el propósito con el cual el arca, al igual que la iglesia, han sido diseñados. De corazón deseo que esta palabra haya sido de gran bendición para tu vida. Es lo que el Señor nos permite compartir todas las semanas aquí en la iglesia cristiana, en la comunidad, en la ciudad de Clifton, en el estado de New Jersey. Y para nosotros simplemente es un gran privilegio poder compartirlo con ustedes a través de estos canales digitales de DARPA Media, en la red de YouTube y a través del podcast de Spotify. Como siempre, gracias por estar con nosotros y pronto nos veremos en una nueva oportunidad. Que Dios les bendiga. Chao.